Bienvenidos todos y todas a su programa Frente Radiosa, un espacio donde complicamos la política porque de eso se trata. Mi nombre es Jairén Noriega y me acompaña en la conducción Emilio Uzcategui. ¿Qué tal, Emilio? Hola Jairén, buenas tardes a toda la audiencia de Pichincha Universal 95.3. Es viernes, 5 de junio de 2020 y siendo las 18 horas, iniciamos Frente Radiosa, porque la política no es karma, sino democracia. Hablamos de frente. Les recordamos que esta es una coproducción de Ecuador para Largo, el Foro de los Comunes. Aquí sí hay texto y registro ahora. Pueden encontrarnos también en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, Spotify e iVoox como Frente Radiosa. Agradecemos también a Línea Dura, medio de comunicación digital ubicado en New Jersey, quienes retransmitirán Frente Radiosa para la comunidad migrante en los Estados Unidos. Jorge Yunda, el falso enemigo de las élites. El COE metropolitano habilitó el semáforo amarillo en Quito. Con más presión que convicción, el alcalde Yunda dio paso a esta medida entre allanamientos de fiscalía a sus funcionarios, insistentes llamados de las cámaras de comercio y una estructura institucional aún limitada para la nueva normalidad. En este claroscuro, cumple un año en el poder el alcalde con mejor calificación de su gestión en medio de la pandemia. Pero entre indefinición política y guiños a las clases populares, Yunda nos recuerda la imagen de Lucio Gutiérrez o de Lenín Moreno, quienes ganaron estas urnas con voto popular, pero gobernaron para los grupos económicos y de poder. Con incentivos a grandes constructoras, desplazamientos a comerciantes autónomos y un constante coqueteo al gobierno nacional, Yunda ha preferido gobernar con quienes no lo votaron y aún con su predisposición no lo admiten en su jet set. Por más gestos que ha intentado enarbolar, lo descalifican de correísta cuando no le resulta funcional o amenazan con su destitución cuando se corre más hacia la izquierda. ¿Por qué entonces no decide gobernar con un nuevo bloque popular apoyado en la ciudadanía? Este falso enemigo de las élites resulta un personaje complejo que prefiere no tomar postura, pero esta estrategia le dará vida 4 años más en un ejercicio postpolítico igual que su predecesor. ¿Con quién y para quién gobierna? ¿Qué tipo de ciudad está pensando el alcalde? De esto y más conversaremos con nuestros panelistas el día de hoy en Frente Radioso. Iniciamos política. Política de frente, porque la política es cambio y conflicto. Damos la bienvenida a nuestros invitados e invitada. Leonardo Arias, economista y máster en estudios urbanos, investigador en temas urbanos y sociales. Ana Rodríguez, miembro de Urban Front, consultora internacional en asuntos urbanos. Y Luis Reina, concejal por las parroquias rurales de Quipos. Bienvenidos a todos nuestros invitados. La pregunta con la que queremos iniciar el debate de hoy, si quieren comencemos por Ana, es ¿cuál sería su evaluación general del primer año de gestión del alcalde Jorge Yunda? Hola, qué gusto. Gracias, Emilio. No sé si se me escucha bien. Sí. Sí. Bueno, yo me atrevería a hablar sobre todo de los asuntos de los que he estado más cerca, que es los temas de cultura, de políticas de cultura, de interculturalidad y de espacio público. En ese tema, yo diría que el ANDA ha marcado desde el inicio una diferencia importante con la alcaldía de Rodas, ¿no? Digamos que en la alcaldía de Rodas hubo un proceso gigante de desmantelamiento de toda la agenda, digamos, o todo el programa de cultura que se había construido previamente, lo cual, digamos, no era difícil, no era difícil marcar una diferencia con lo que se había hecho en la alcaldía anterior, con aciertos y errores, pero con una voluntad de reconstruir al menos dos líneas, ¿no? Una con mucha más fuerza, que es, digamos, algo así como de populismo cultural, con, digamos, un nuevo carácter. A mí en general me interesa menos parte de las premisas que comparto y que no necesariamente son parte de los derechos culturales inscritos en la Constitución de nuestro país y en lo que muchos de los que hemos hecho institucionalidad cultural y trabajado en eso hemos visto como importantes, o los derechos al espacio público, o, digamos, una apertura para el trabajo con el territorio.
Y ahí creo que hay quizás una segunda dimensión que me parece mucho más interesante y que es precisamente la de escuchar eh, muchas de las agendas de los barrios que durante muchos años habían estado en silencio. Y ahí yo puedo hablar desde el punto de vista de lo que sucedió en las fiestas de Quito o en ciertos procesos territoriales que de cara a la cultura buscaron establecer un diálogo territorial mucho más importante y más profundo. Yo misma trabajé en una consultoría desde Flaxo que permitió dar insumos a ese diálogo, tanto desde la institución municipal como desde esa agenda territorial. Sin embargo, creo que es insuficiente, o sea, creo que hay señales interesantes, pero creo que es insuficiente. Uno de los temas que a mí más me interesa es el de los sistemas alimentarios en la ciudad, los temas de espacio público, los temas de inmigración, los temas del territorio urbano, y creo que ahí tenemos un trabajo gigantesco por hacer, ¿no? La misma situación de los mercados en este momento, digamos, ni previamente durante el año, aunque ha habido una voluntad grande y una esperanza muy importante por parte de esos mercados, todavía no acabamos de tener, digamos, un proceso suficiente. En cultura nos falta sacar la ordenanza. Luis Reina seguramente nos podrá contar en qué estado está eso. Digamos, hay una serie de señales interesantes, pero creo que al cabo de un año, ¿no? Y con ciertas cosas que han pasado en los últimos 2 meses con el manejo de la crisis del COVID, deberíamos empezar a tener señales mucho más concretas de esos avances, tanto desde el punto de vista de la participación como desde el punto de vista de la concreción ya de los intereses ciudadanos. Luis, dentro de lo que tú has podido ver en el Consejo, ¿cuál es la dinámica política, cuál es la dinámica de gestión que maneja Jorge Yunda y cuál sería tu evaluación general de su primer año de gestión? El micrófono, por favor. Un gusto. Déjenme coincidir, déjenme resaltar una feliz coincidencia, 5 de junio, Día de la Revolución Liberal, 1895. Me parece súper importante resaltar aquella verdadera revolución que ha habido en el Ecuador. Segundo, el alcalde Yunda hace política, pero desde la aparente no política. Entonces él no se compromete con nada, no se confronta con nadie y dice: yo tomo las decisiones por la ciudad, y comienza a hacer, y empecemos, o sea, coronavirus, dice: aislémonos, esto no es político. Y después sí, la cultura, a ver, la cultura dice: no, se hace cultura, y hace un quitunes, pero permite el quitunes solo para el centro histórico, y entonces él tiene unos lugares y unas predicciones. Y él, como gran empresario del espectáculo y de la radiodifusión y de la comunicación, hace grandes eventos y entonces encanta e ilusiona a ciertos sectores. Y para decir, porque justo esta semana y la semana pasada aparecen una serie de denuncias y a ver, es que no me es fácil decir qué es lo que existe, si son denuncias o unos shows donde los compadres que cuando empezamos a hacer las actividades, ellos se repartieron el consejo, repartieron quién debe ser la vicealcaldía, quién debe ser responsable en cada una de las comisiones. Estos compadres son los que ahora aparecen como los grandes denunciólogos. Yo creo que han estado siempre en un chantaje y una exigencia de cuotas y de cuotas. Pero lo particular de esto es que él gobierna desde lo no político, siempre actúa desde el sentido común y escucha y recoge a todos. Y entonces, si en un principio no quiso hacer cosas populares, por ejemplo, regularización de barrios, nosotros, los de la bloque de la Revolución Ciudadana, le hicimos y después lo pusimos con la gente y pasó a dar paso. Pero él también, por ejemplo, ha hecho unos consejos saliendo de la plaza grande, y ha hecho consejos en los diversos barrios, pero nunca trata temas fundamentales del territorio que se visita, ni siquiera algo relacionado.
fuimos nosotros donde le dijimos, porque nos sentíamos tan incómodos y le dijimos, alcalde, si nos lleva a una parroquia, si nos lleva a otro territorio, por favor enfoque algo, si no él tampoco ni siquiera eso, pero tenía esa interpretación de estar junto a la gente. Esto es, entonces, las cosas sustanciales y los ve como grandes proyectos. Hizo el repavimentado con un solo macro contrato, y entonces seguro que allí muchos constructores pequeños, contratistas pequeños no pudieron participar pero aparece, ¿cuál es la lectura de la gente? Que aparece como un contrato de eficiencia que va a repavimentar y ha bajado los costos. Un poco así le miraría. Parece ser que Jorge Yunda es la fantasía política de los que no creen en la política. Entonces, es una cuestión bastante compleja. Leo, desde la visión de los estudios urbanos y de tu bagaje en esta área, ¿cómo podrías evaluar en general el primer año de gestión del alcalde Jorge Yunda? Buenas tardes con todas y todos. Un gusto estar en el espacio. A ver, me parece que hay algunas cuestiones claves que hay que entender y poner sobre la discusión. A ver, yo separaría básicamente en dos espacios un poco la gestión del alcalde y además en dos espacios que al mismo tiempo han sido interrumpidos, ¿no? Por dos episodios bastante importantes dentro de la ciudad, como es octubre y como es la pandemia. Creo que esos dos hitos marcarán también el ritmo con el cual ha ido haciendo el alcalde sus diferentes actividades. Entonces, a ver, yo separaría primero, es una gestión interna de cómo gestiona la administración pública, y una segunda es hacia afuera, una articulación política, que es un poco tratando de anclar ambas las ideas, la idea que estaba dando tanto Ana como concejal Reina. Y me parece que, a ver, por un lado se puede tener que sí, el alcalde Yunda tiene una visión bastante o entiende bastante cómo procesar el aspecto del espectáculo, del show, y esto mediante unas propuestas bastante interesantes que se han recuperado mediante cuestiones culturales, apropiación del espacio público, pero al mismo tiempo con tradiciones, con unas cuestiones de vigilancia dentro de reconocimiento facial desde la Secretaría de Seguridad, pero por otro lado también se tiene a nivel ya técnico-administrativo una lógica bastante importante que todavía no se ve, y es que todavía no se logra aterrizar un PMDOT, no se logra aterrizar un plan de uso y gestión del suelo. Es decir, eso todavía sigue en construcción y seguirá en construcción, no sé cuándo lo presentarán. Imagino que Luis nos podrá un poco ayudar con eso en el estado en el que se encuentra. Sin embargo, hay cosas que son técnicas, que son importantes para la ciudad, que no se han tratado todavía. Después de eso tienes algunas cosas muy puntuales como la pavimentación, y hasta ahí me parece que no se logra gestionar nada más. Sin embargo, cuando eso le cruzamos ciertos criterios un poco ya políticos, hacia afuera podemos entender y ver que el alcalde ha gestionado la ciudad también en función de ciertas relaciones de poder y en función de con quién articula políticamente. Es decir, y me refiero políticamente tanto a la interna del Consejo como hacia afuera con otros actores políticos un poco hegemónicos dentro de la ciudad, como los constructores, como los transportistas, un poco con otros tipos de alas del empresariado, y eso se ha visto reflejado en ambos episodios en octubre y ahora en el COVID. Y eso marca cierto ritmo también que, por un lado, no permite aterrizar una agenda. Es decir, yo hasta ahora no puedo identificar una idea de ciudad, yo hasta ahora no puedo identificar una idea de qué ciudad se está construyendo, se quiere construir, hacia dónde se va. Lo que sí puedo identificar es una reapropiación de un poco lo que decía Ana, que es una cuestión de populismo cultural, pero hasta ahí, y está bien, está chévere que se realice eso, pero la ciudad necesita más. La ciudad es una cuestión bastante compleja, y desde múltiples aristas que se deben estar gestionando al mismo tiempo, que se deben ir construyendo. Eso es lo que yo no termino de entender ni ver.
Y eso me parece que está atado mucho también a qué es Yunda y quién es Yunda, ¿no? O sea, como alcalde, de dónde viene, de dónde proviene, y qué es lo que está pensando. Porque para mi entender, básicamente, no se tenía un plan de ciudad bastante estructurado, y eso le está pasando ahora a una forma de separación, me da la impresión, entre las secretarías que gobiernan, las secretarías que están operativizando toda la política pública, y la misma gestión administrativa de él como cabeza de la administración pública. Me parece que hay un dejar hacer del alcalde hacia sus secretarios. Es una lógica supuestamente más técnica, y evidentemente sus secretarios están conectados de una u otra forma, en muchos casos, a otros circuitos que responden a otras lógicas, y no a una idea estructurada de qué hacer con una ciudad. Muchas gracias, Leonardo. Luis y Ana, a propósito de su respuesta en la pregunta anterior, yo quisiera dialogar un poco con las ideas que había puesto sobre la mesa tanto Luis como Leonardo, y un poco Ana también, en el sentido en que, claro, es un alcalde que gana la alcaldía precisamente con una figura, digamos, de que no es una persona que ha estado vinculada a la política, que no es un político, y también mucho, digamos, al menos en el discurso, reivindicando su raigambre popular. Sin embargo, como bien ha dicho Leonardo, una cosa es un poco lo que él intenta mostrar en términos de comunicación política, de cómo se vende él como figura, y otra cosa lo que se está construyendo desde la alcaldía. Y a propósito de lo que mencionaba Leonardo, de octubre, digamos, octubre del 2019, marca un hito, digamos, a nivel total de país, no solamente de Quito, sino es un hecho político que mucho reacomodó el escenario, no solo electoral, sino el escenario también social de protesta, y fue un momento en el que Yunda fue acusado, ¿no? Como cómplice por ambos bandos, ¿no? Y al final no terminó posición, digo ambos bandos, entiéndase como, por un lado, el gobierno nacional, que le presionaba, digamos, para que, digamos, tome una posición a favor del gobierno, y por la parte de los manifestantes también había presión para que, digamos, se sume a esta revuelta popular. En este sentido, la pregunta es, para ustedes, ¿cuál es su lectura respecto de la relación que tiene hoy el alcalde Jorge Yunda respecto del gobierno nacional? Y un poco si existen presiones respecto del gobierno, y cómo se maneja esta relación a la interna del municipio. Recordemos que el gobierno nacional, no ahora, sino desde hace ya 3 años, ha venido impulsando una agenda neoliberal y una serie de medidas. En el año que ha estado el alcalde Jorge Yunda también se han impulsado medidas económicas duras para la población. En Quito el nivel de pobreza ha aumentado producto precisamente de las medidas neoliberales del gobierno nacional, y parece ser un alcalde en este propósito del que habla Luis, de parecer una persona que no es política, ¿no? Que no pelea, que es conciliador, que es el amigo Jorge Yunda, ¿no? Un poco recordando su papel, su paso por los medios de comunicación. Tampoco siento yo que sea una estrategia que responda necesariamente entonces a los sectores populares a los que dice representar, porque si hay un gobierno nacional que está afectando los intereses de esa ciudadanía, digamos, lo más lógico como alcalde sería que tenga un posicionamiento fuerte respecto a las medidas del gobierno nacional, cosa que al menos yo no lo he visto. No sé si desde el Consejo, Luis, tú nos puedas dar un poco de referencia de cómo es la relación del alcalde respecto del gobierno nacional. Yo pienso que es muy cercana y siempre está cercano, no quiere levantar una sola palabra en contra de la política neoliberal. Eso es clarísimo, y ha hecho unos gestos que no habría duda. Uno, en los primeros días poner en la vicealcaldía a alguien de mucha confianza que haya tenido un pasado social cristiano como es Guarderas. Y entonces, dos, las comisiones fundamentales también las entrega a fuerzas políticas que estaban ligados al CREO, que están ligados
a Montufa, están ligados a fuerzas conservadoras, y eso ha sido, y dejando las comisiones que podrían tener menor incidencia a las fuerzas que no son afines o liganas o cercanas al gobierno, a lo neoliberal, a lo conservador. 3, a mí me parece simbólico la propuesta, es una necesidad generar una conectividad con los valles, y entonces allí había una propuesta empresarial de hacer un teleférico que conecte Tumbaco con Ocoto, con Quito, con el centro, y que llegue hasta la Carolina. Fue genial allí la propuesta donde por norma puede ser delegado a que se ejecute un gobierno local, un gobierno, ¿no es cierto? Pero acá estaba siendo responsabilidad del municipio, le quería transferir a que sea el que ejecute y el que haga las alianzas público-privadas al gobierno, al Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Me parece que ese hecho era bastante simbólico con las cosas, y el alcalde nunca ha pretendido ser distinto. Nosotros, por ejemplo, le pedimos que nos haga en este momento de pandemia, que nos informe la liquidez cómo dispone de recursos para enfrentar esta emergencia. Y claro, la intención era conocer cuánto el gobierno central ha transferido y cuánto le debía, porque el gobierno había pagado la deuda externa y no había preferido pasar a los gobiernos locales para que atienda estos temas de salud en este momento de emergencia. Y las situaciones que hasta ahora no nos informan, no nos informa si es exactamente. Esto es, por lo tanto, siempre ha estado muy cerca del gobierno nacional, y muy cerca y creo que ahí, y con los concejales que son los que ahora supuestamente pretenden generar una situación de inestabilidad, pero él siempre ha estado muy cerca a las fuerzas más conservadoras y ha dado muestras en los momentos más complejos. En octubre fue fenomenal. Nosotros habíamos pedido, nosotros solo pedíamos, nosotros, los de la Revolución Ciudadana, solo le invitábamos a que condene el uso excesivo de la fuerza. Oh sorpresa, los otros concejales que aparentemente pueden ser democráticos, pedían que también se condene el modelo neoliberal y querían sacar una resolución por unanimidad. Y entonces, claro, y eso era una jugada para nunca pronunciarse ni a favor del gobierno ni en contra del gobierno. Porque para nosotros condenar el uso excesivo de la fuerza era condenar sus posiciones fascistoides del gobierno. Y podíamos, les digo con toda franqueza, yo coordinaba el bloque y les decía a los compañeros, cedan todo, no exijamos, no condenemos el modelo neoliberal, pero condenemos la esencia del neoliberalismo, el uso de la fuerza, el estado de excepción para octubre, estado de excepción para pandemia. Creo que hay que condenarlo, porque no es necesario declarar estado de excepción, pero no hemos podido, no logramos. Y claro, nosotros somos minoría, por eso los pronunciamientos de nuestro bloque fueron a nombre del bloque, pero el consejo y el alcalde nunca se hacía ningún pronunciamiento. Esa sería la mirada. Muchas gracias, Luis. Ana, ¿cuál es tu lectura respecto de la relación que existe entre el gobierno nacional y el alcalde Jorge Yunda? Luis ha sido muy claro en poder decir que hay una relación de cercanía y hasta cierto punto, cosa que no lo dijo Luis, sino lo interpreto yo, hasta cierto punto de complicidad
con las medidas de ajuste que el gobierno ha emprendido en contra de la población, Quito como una de las ciudades más afectadas. Por ejemplo, en el servicio público, en el Estado, al ser una ciudad capital, muchas empresas públicas, muchos ministerios se concentran en Quito y claro, cuando vemos que hay un recorte de personal, evidentemente la ciudad se va a ver afectada, ¿no? Entre otras afectaciones que podríamos seguir nombrando. Es lo que un poco ha manifestado Luis, complemento yo. ¿Tú estás de acuerdo con esa posición o crees que más bien hay una relación de autonomía tal que debería existir, ¿no?, entre los distintos niveles de gobierno? Entiéndase autonomía no como descoordinación, sino como, digamos, el principio de que cada gobierno en sus distintos niveles tiene, digamos, la posibilidad de actuar. ¿Cuál es tu criterio? Yo no me voy a tratar de decirlo con la distancia suficiente. Yo no me ubicaría en ninguno de los dos polos. Creo que en el ejercicio de la política, que es en el que está Luis, es distinto y hay que ponerse seguramente los lentes que te hacen mirar desde tu trinchera de lucha, que no es mi caso, no lo ha sido tampoco cuando he estado en el ejercicio en la función pública, simplemente porque no he tenido en ningún momento esa convicción. Y ahora podría decirte, desde mi punto de vista como ciudadana, en el momento de octubre, digamos, el sujeto que se generó en octubre, fue tremendamente interesante lo que sucedió. Yo creo que la actuación de Quito como ciudad, ¿no?, y lo estoy diciendo en todas las instituciones que esto abarca, fue tremendamente más interesante que muchas otras, no solo en el Ecuador, porque hay que recordar que además el paro de octubre en el Ecuador tiene un correlato y un paralelismo en muchas ciudades de América Latina y del mundo, y que la postura de Quito como ciudad, ¿no?, de sus instituciones, de sus distintos estamentos, yo en general la encontré muchísimo más interesante, ni hablar de Guayaquil en comparación, ¿no?, y la connivencia entre ciertos intereses, entre niveles de gobierno y las élites guayaquileñas, entre la llamada de muchas de las élites quiteñas a que no tenemos alcalde que se ponga los pantalones, y no. Es decir, a mí más bien me pareció tremendamente interesante. Sí, nos dejó con ganas de más, que el Pablo Dávalos no pudiera actuar, digamos, hasta el final, ¿no?, en ese rol de puente, ¿no?, en un diálogo que de verdad generara nuevos contenidos. Pero creo que principalmente, digamos, toda la violencia que se generó en esta ciudad por parte del gobierno nacional, obviamente todo el uso ilegítimo de la fuerza, parece que el rol de Quito, pues, haciendo un balance general, ¿no?, con errores y aciertos, fue muchísimo más interesante de lo que pensamos y en general mostró una capacidad organizativa, ¿no?, de la ciudadanía, mucho más allá de la que ya conocíamos, que no solo renovó las relaciones de organizaciones entre lo urbano y lo rural, sino que precisamente permitió una actuación de las clases medias mucho más interesante. Y yo creo que el gesto del alcalde, digamos, el de ponerse a un lado, no con respecto a desentenderse, sino decir, bueno, aquí hay una especie de gesto democrático, ¿no?, que tenemos que controlar sin darle, para mi punto de vista, no es que le dio sentido al uso ilegítimo de la violencia, eso yo creo que lo vimos en otras ciudades de este país. Sí, seguramente a muchos les falta más en radicalidad, pero esas contradicciones, y aquí me paso a la otra parte de la pregunta, en general, entre municipio y gobierno nacional, aun cuando son de la misma línea de partido, yo trabajé en un municipio en el que Luis también, que era el mismo partido de municipio y de gobierno nacional, en donde las contradicciones eran flagrantes, no solo en la gestión técnica del día a día o en la gestión política de toda una alcaldía, sino en el momento electoral de la reelección de Barrera. Entonces, para mí, ahorita rasgarnos las vestiduras y decir, las contradicciones están cerca o están lejos, no tiene ningún interés, ¿no? Me parece que más bien en un horizonte de construcción de una construcción de una hegemonía de un nuevo tipo, porque entendemos que si Yunda ganó con el 21% y ha llegado, ¿no?, a tener una popularidad mayor al 70%, de lo que entiendo, si entendemos que hay una serie de fuerzas de distinto tipo, de cierto empresariado que siempre está, ¿no?, y además yo no diría que el empresariado es un bloque monolítico y que hay cosas que habría que matizar, y evidentemente todos los alcaldes tienen que construir una relación, digamos, de articulación entre esos sectores, la ciudadanía, los intereses, y además en una ciudad como esta también, los emprendimientos, la iniciativa privada y la informalidad, ¿no?, la economía informal que es parte de esta ciudad. Yo no haría unos balances tan blanco y negro,
¿no? Diría, ¿qué es lo que en este escenario de una construcción de esta nueva forma, ¿no?, de política, que llega al poder de esa manera, qué es lo que se está construyendo y cuál es el rol ciudadano de esas organizaciones, algunas que existían previamente de larguísima data, todas las mismas formas que el movimiento indígena ha tomado, pero también las nuevas organizaciones del feminismo, de los estudiantes, de la solidaridad ciudadana, etcétera. ¿Qué rol van a tener en el apuntalamiento de lo que más nos interesa del gobierno de Yunda, ¿no? Y cómo vamos a fortalecer y a participar precisamente para que otras formas mucho menos interesantes y menos sutiles, como precisamente muchas de las grandes políticas de gobierno que estamos viendo. Yo tampoco voy a hacer un balance sobre quién ha sido más neoliberal y quién menos, pero que evidentemente en este gobierno están yendo en un sentido, digamos, totalmente deplorable, ¿no?, en la destrucción de la poca construcción de lo público en lo que habíamos avanzado. Yo sí diría, pues, ¿cómo vamos a articular eso en lugar de volver a ubicarnos en unas posiciones de blanco y negro y de decir, sí, es neoliberal, no, no lo es, porque esas cuentas nunca las acabamos de saldar, ni por un lado con los sectores empresariales más poderosos, ni por otro lado con las posturas de la izquierda más radical, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, a mí me parece que el ejercicio debería ser mucho más interesante, mucho más rico y más productivo, en el sentido de qué es lo que tenemos, cuál es el balance que hicimos de octubre, qué es cuánto crecimos en octubre como ciudadanía, qué aprendizajes tuvimos, qué participaciones tuvimos, qué pasó en estos últimos 80 días, cuáles mecanismos de solidaridad se activaron, qué redes, qué inventiva, qué formas nuevas de ocupación del espacio público y cómo vamos a marcar la agenda a una ciudad que tiene las posibilidades, tanto porque hay ciertas aperturas de parte de la alcaldía. Yo pienso que Yunda ha mostrado esa apertura. Como digo, no siempre hemos visto plasmarse, pero hay la apertura, ¿no? ¿Qué rol van a tener los concejales y precisamente el Consejo Metropolitano en afianzar y en permitir que la normativa nos permita avanzar en ese sentido? Y bueno, pues finalmente, ¿cómo vamos a marcar la agenda a los otros? ¿Y cómo vamos a dejar de pensar en bloques monolíticos y que el empresariado o la iniciativa privada son una sola y misma cosa? Entonces, yo no haría ese balance de blanco y negro. No me atrevería a decir que es la primera vez que hay contradicciones y son amigos y aún cuando son un mismo partido no hay, digamos, los acuerdos políticos necesarios para ejercer una capitalidad con coherencia, menos aún en este momento. Pues, y si hay acuerdos, digamos, no es la parte que a mí me interesa de la agenda que se ha marcado en estos dos momentos importantes que marcaba Leo. Muchas gracias, Ana. Vamos a un pequeño corte y volvemos con más de Frente Radiosa. Agitamos la política, de eso se trata. El conflicto no es calma, sino democracia. Frente Radiosa, todos los viernes a las 18 horas por la señal de Pichincha Universal. Seguimos con nuestro programa Frente Radiosa. Les recordamos que estamos en la señal de Pichincha Universal 95.3 FM. Además, pueden encontrarnos a través del Facebook Live de Pichincha Comunicaciones o seguirnos a través de nuestras redes sociales en Twitter, Facebook e Instagram como Frente Radiosa. Emilio. Leo, como íbamos conversando antes del corte, ¿cuál es tu análisis respecto de la relación del alcalde Jorge Yunda con el gobierno central? Misma que, como ya comentábamos, se visibilizaba bastante en octubre. Tenemos por un lado Luis, que dice que al alcalde le faltó fortaleza para condenar el uso excesivo de la fuerza por parte del gobierno. Por otro lado, tenemos una visión de Ana, que dice que más bien la gestión fue interesante y que no se posicionó en ningún extremo, pero sin embargo fue prudente. ¿Qué crees tú, Leo? A ver, yo creo fundamentalmente que octubre marca un hito para el alcalde en el sentido en el que hay una práctica que dentro de la gestión política del alcalde está permanente, que es como una lógica de silencio estratégico. Ante cualquier cuestión que sea importante o que sea conflictiva o que tenga un trasfondo que pueda cambiar el rumbo de muchas de las del quehacer político de su figura como político, vale la redundancia, él guarda un silencio estratégico. Octubre no fue la primera vez.
Si uno revisa un poco cómo él ha estado, cómo él ha manejado, cómo él se maneja dentro del quehacer político, pasó lo mismo cuando lo estaban acusando de las frecuencias. Pasó exactamente lo mismo. Hubo un silencio estratégico en el cual no dijo absolutamente nada y después salió a decir que básicamente las frecuencias habían sido entregadas y había una polémica alrededor de todo eso. Me parece que es importantísimo entender. Para mí sí es necesario entender qué es lo que pasa, porque eso nos permite evidenciar cuál es la gestión política. Y está bien y es entendible y es el del quehacer político que las instituciones como los gobiernos locales o nacionales generen articulaciones con grupos económicos, políticos, ciudadanos. Eso es parte del quehacer político. Pero eso también determina de con quién lo haces y con quién no lo haces. Y con quién lo haces te deja ver por qué línea estás caminando o hacia dónde estás generando un gobierno. Entonces es fundamental entender esas cuestiones. Para mí, yo no estoy de acuerdo con lo que planteaba Ana. Para mí sí es importante poner sobre la mesa estas líneas, poner sobre las mesas un silencio estratégico que a la final, al no decir nada, básicamente dejó en ambigüedad, que es interesante, sí, pero hay que ver después qué pasó. Y el después qué pasó fue que apenas salimos de la crisis de octubre, lo primero que hizo el alcalde fue básicamente juntarse con María Paula Romo y con actores de la construcción para reconstruir la ciudad, en un discurso que estaba impregnado de las élites, en el sentido de por qué estamos protestando y por qué estamos acabando con la ciudad. Es decir, acogió ese discurso. Esto es fundamental entender. No es una cuestión nada más de con quién haces política, sino es una cuestión de cuál es tu referente dentro del quehacer político. Entonces, eso por un lado. Para mí sí existe una cercanía, un trabajo en conjunto que no está evidente, que tiene sus conflictos, que tiene sus contradicciones, como es normal, pero además es porque Yunda es bastante estratégico en esto, es un político bastante inteligente en lo que hace. Por un lado, se desmarca del sector correísta, negándolo completamente en un punto, y después de eso acoge básicamente toda la parte morenista cuando era asambleísta, y esto básicamente le termina generando una suerte de vínculo o de cercanía o de que en la opinión pública esté el imaginario de que puede jugar con ambos los espacios, ¿ya? Pero en el quehacer político se ve claramente que no, que es básicamente una articulación, una disputa constante con ciertos actores del gobierno actual, y eso se lo puede evidenciar en este momento con la crisis sanitaria. O sea, básicamente Yunda genera un adelanto en la toma de decisiones, lo que le permite estar adelante o en primera fila, generando la cuarentena, generando ciertas políticas acertadas para el manejo de la crisis, y automáticamente deja en offside al gobierno que no le gusta y que sale increpable. Entonces, hay una constante discrepancia a veces, sí, y hay una articulación, también existe eso. Caso contrario, no se tendría algunas situaciones que se han generado en esta articulación entre el gobierno local y el nacional. Ahora, el silencio también te dice mucho, y es un poco ahí, recojo lo que decía Luis, en el sentido en el que el no pronunciarse es es el pensar que se puede hacer política sin hacerla, y eso también genera una postura política, ¿ya? O sea, es decir, no es un gobierno neoliberal, es una postura política, y el quedarse callado también es otra, es medianamente aupar eso. Entonces, por ese lado también me genera estas particularidades. Yo creo que sí existe una disposición ahí entera entre el gobierno nacional y el local. Bueno, gracias, Leo. En Ecuador ya tenemos historia con políticos que tienen silencios selectivos y que, si bien ganan con una inmensa mayoría popular o con un inmenso apoyo popular, su gestión contradice de esos orígenes populares en su voto o en el comienzo de su gestión. Hablando de esto, el primero que se me viene a la mente y el más obvio es quizás Lucio Gutiérrez. Cuando Lucio Gutiérrez llegó al poder, se hablaba de que Lucio está en disputa, haciendo referencia a que, a pesar de haber ganado con un voto popular significativo, el con quién y el para quién gobernaría todavía no estaban definidos. Es decir,
La política seguía en disputa con estas figuras que a veces acudían a silencios estratégicos, pero que en general se negaban a tomar posturas firmes respecto de cuestiones trascendentales. En este sentido, Ana, y quizás un poco para que puedas replantear o responder un poco lo que te comentaba Leo, Yunda no se ha definido. ¿Podríamos decir que Yunda nos recuerda o reencarna de alguna forma la política de Lucio Gutiérrez? Parece difícil porque una cosa es el Ecuador, digamos, poscorreísta, en una disputa, ¿no?, por a quién le pertenece el proceso revolucionario, ¿no es cierto?, a qué proyecto, que para mí hay que matizar en algunos periodos, ¿no? Un primer periodo muy interesante de Montecristi, que muchos rescatamos como un proceso muy amplio, un segundo momento mucho más complejo del correísmo, bueno, y este tercer momento, que es el morenismo, que es tremendamente complicado y que está, digamos, ya sumido probablemente en sus peores contradicciones, ¿no? La fase termidor de la revolución sería poco decir. Entonces pienso que un alcalde como Yunda, que de alguna manera es un heredero, ¿no?, de toda esa conceptualización y de todo ese ejercicio político de los últimos 13 años, no puede compararse con un Lucio Gutiérrez, ¿no?, de antes de ese proceso. Creo que si ese silencio es estratégico, como dice Leonardo, que seguramente así lo es, digamos, yo estoy de acuerdo con todo el análisis y las descripciones que se han hecho, pero más bien yo me distingo en cuáles son las lecturas y las interpretaciones que hacemos de eso en un contexto global como el que conocemos, en una situación del Ecuador dentro de un cierto orden internacional, con una economía de enclave como la que tenemos, y en medio de un proceso regional de disputas políticas, digamos, tremendamente interesantes. Me parece que el ejercicio, para mí, y esa es mi postura, esa es mi actitud política, yo pienso en los sujetos y vuelvo a rescatar lo ciudadano, que creo que a la Revolución Ciudadana muchas veces se le olvidó, y precisamente cuáles son esos procesos territoriales a los cuales Yunda hacía un llamado. Entonces yo no me atrevería, a mí en ese sentido, la comparación con Lucio Gutiérrez, o digamos, o con otros outsiders que proponían precisamente la recuperación de un movimiento popular, ¿no es cierto?, de una política de otras características. Sí, seguramente en el esquema, en el diagrama podemos compararlos, pero creo que el momento histórico, tanto el contexto nacional, ¿no?, digamos, como a lo que nos enfrentamos globalmente, haciendo cuentas con los últimos años, me parecería muy difícil, porque lo que ahora tenemos es unas condiciones completamente distintas y creo que otras subjetividades, y es a esas subjetividades a las que yo me refería. Y a mí me parece más interesante hablar del detalle, de la minucia, de la filigrana, de la construcción de ese proceso, ¿no? En el post-COVID nos estamos acostumbrando a que no haya data, a que no haya pruebas, a que no haya índices de contagio, a que haya desgobierno, y empezamos a juzgar en función de esos parámetros, y a mí me parece terrible. El COE nacional es incapaz de tener políticas adecuadas, el Ministerio de la Producción, el de Salud, el de Educación, etcétera, y nosotros empezamos a disputar con eso cuando en realidad podríamos empezar construyendo localmente, como ha sucedido en otros países, la minucia, porque el uso del espacio público, de los parques, ¿no?, porque vamos a privatizar el espacio público cuando podríamos, fondo alimentario, cuando podríamos hacerlo dentro de la economía popular. Hay 50 mercados aquí que podrían organizarse para suplir esas ferias y que no sea Pronaca. ¿Por qué no empezamos a construir el detalle de cómo nos reactivamos? ¿Por qué no reconocemos objetivos? ¿Cómo prohibimos a los de 60 años que salgan? ¿No? ¿Cómo dejamos de reconocer derechos y nos parece normal estandarizar, construir cosas desde arriba y no ir a la minucia y a la filigrana y al detalle que somos totalmente capaces de hacer? Entonces yo lo que quiero decir es que me parece muy difícil, para mí es completamente sin sentido no reconocer esos sujetos que finalmente tienen que ver con la construcción de ese proceso. Yo no miraría para atrás necesariamente, sino en el escenario de disputa que tenemos actualmente, ¿qué es lo que podemos ver, ¿no? Si estamos pensando en cuál es el balance de esta ciudad, cuál ha sido la actuación de Yunda y qué es lo que se nos viene en los meses a continuación. Creo que hay un montón por discutir y hay un montón por organizar.
Y creo que yo lo haría desde el detalle y no desde la disputa política binaria, y lo haría, digamos, con un proceso mucho más rico en términos territoriales y políticos. Sí, quiero decir, creo que las condiciones podrían darse en esta ciudad como en ninguna, aún dentro de las dificultades y aún dentro de esta gobernabilidad complejísima que tiene el municipio. Muchas gracias, Ana. Luis, el día miércoles 3 de junio la ciudad pasó ya a un semáforo color amarillo, pese a que hubieron varias discusiones respecto de cómo debía ser ese tránsito, ¿no? Y también en varias ocasiones el alcalde Yunda decía que no se puede aún pasar de semáforo porque la ciudad no está preparada, porque además estamos viviendo el pico más alto de contagios. Sin embargo, en los medios de comunicación se generó todo un panorama de, sobre todo impulsado por las cámaras y por ciertos concejales y concejalas de Quito, que decían que el empleo se está cayendo, que la ciudad pierde ni sé cuántos millones de dólares a diario, y entonces generaban cierto tipo de presión, que yo estoy segura que no solamente era de tipo comunicacional, sino que también habían otro tipo de presiones. Quizá tú que estás dentro del consejo puedes hablarnos un poco más de eso. Y claro, respecto a lo que decía Ana, la pregunta que yo quisiera plantearles a ustedes es si el paso al semáforo color amarillo, más que una decisión técnica, parece ser, digamos, una decisión más de tipo política, ¿no? La pregunta es, ¿qué motivó esta decisión para que el alcalde diga, pasamos a semáforo amarillo, a pesar de que en declaraciones pasadas él sostenía que era una irresponsabilidad pasar a semáforo amarillo? Vamos contigo, Luis. Déjenme contarles lo anecdótico. El anuncio de cambio de semáforo lo hace después de una sesión del Consejo. Él estuvo presidiendo la sesión del Consejo desde las 10 de la mañana hasta las 12 del día. Y en esa sesión del Consejo no advierte nada, no advierte y todos teníamos que deducir. Y entonces la gente que escuchó el diálogo con los médicos, con los expertos en epidemiología, sacaron la conclusión de que íbamos a seguir en rojo. Y las cámaras que seguían y seguían también, ojo, antes, 8 días antes, el martes anterior, le invita al presidente de la Cámara de Comercio, y en esa exposición, Alarcón, que es el presidente de las cámaras de la producción, baja el discurso, sin embargo, de exigir que se cambie de semáforo, pero yo diría que bajó el discurso porque se puso a hablar de los proyectos pilotos y decir, cada sector que elabora su plan su plan para desarrollar las actividades puede abrir, y los que no presentan ningún plan no pueden abrir. Pero yo digo que la fuerza del alcalde le obligó a bajar un poco los planteamientos y dejó haciendo ahí que se abra el sector de la construcción inmediatamente y que va a negociar con el COE nacional, pero va y resuelve él solo. O sea, claro, el gobierno nacional le encomienda a los alcaldes, no se hace acompañar para nada, para que nadie le haga sombra. Esto de que nadie le haga sombra es no consultar a la institucionalidad como consejo, no consulta a nadie. Pero claro, los medios de comunicación y el propio alcalde hasta le deja el helicóptero a 2 concejales que son los que estaban del lado de las cámaras de la producción. Pero eso creo que sí, hubo una presión real y allí hubo un discurso, y en los medios de difusión, como digo yo, había todo un cuestionamiento y que decía, se deja presionar de el correísmo. Vamos a ver qué logran dominar. Si logra dominar el continuar en el semáforo rojo, que es una exigencia correísta, así le miraban ellos, los medios, pero nosotros no es que nosotros supuestamente nos hacíamos acompañar de criterios técnicos, de criterios de los médicos, de las estadísticas y cuándo va a llegar a la curva a su parte más
alta, pero el alcalde la decidió solo. Yo creo que eso es, por lo tanto, sí hubo una presión de parte de las cámaras de la producción, también de la realidad necia. Yo creo que aquí es un problema de la voluntad política y creo que a largo plazo nos va a venir por la política neoliberal, viene desempleo, por la reducción del Estado, política neoliberal, viene desempleo. Producto de esta no poder tener unas actividades normales, viene un desempleo. Y claro, y entonces ahora la pandemia sin tener que comer, o sea, la gente también se sale y rompe el cerco, ¿no es cierto? Se sale y creo que esa es la realidad. Por eso creo que aprovecho para decir que hay que impulsar una política y ojalá hubiese acuerdo para lograr una renta básica para que permita cubrir las grandes necesidades que haya. Y creo que en vez de educar, ya estamos cambiando de semáforo. Yo creo que el pueblo está educado, sabe tomar sus medidas individuales, preventivas, sabe lavarse las manos, sabe ponerse la mascarilla, sabe que no va a las aglomeraciones. Yo tengo fe que eso va a hacer, pero lo que va a tener que sortear es las difíciles condiciones de vida, y allí sí va a arriesgar su vida y se va a poner. Por eso es que es necesario educar a quienes tienen la capacidad de tomar decisiones políticas para que llegue un mendrugo al pueblo, para que llegue un alimento a la gente, y entonces hay que reeducar al empresariado para que tenga esa sensibilidad y a las que tienen la capacidad de tomar esas decisiones y esas políticas. Pero bueno, y después el alcalde también, por ejemplo, en eso ha sido súper audaz, sabiendo que, por ejemplo, ofreció ofreció que el pasaje va a ser cero. Y todos desde la racionalidad decimos aplausos, pues. ¿Cómo no? Si la gente no tiene ingresos, que el pasaje sea gratuito, está correcto. Que la moneda va a ser un vehículo de contagio y que no se la utilice, correcto. Pero el alcalde, sabiendo eso, ni teniendo todo un aparato institucional, teniendo una dirección financiera, teniendo todo el municipio, no preparó nada, ni argumentos legales, ni argumentos técnicos, ni disponibilidad presupuestal, no preparó nada y quería que el consejo llegue y le diga un cheque en blanco. Y claro, y cuando se le comenzó a preguntar, resultó que no lo pudo aplicar, pero eso es el alcalde, anuncia y después no cumple, como igual que ofrece una cancha por donde que la línea equinoccial va a pasar y ahora no tiene ni el terreno, ni el presupuesto, ni el proyecto, igualito. Entonces hace unos anuncios que parecen geniales, pero no hace nada. Pero a ver, me parece interesante, Anita me lleva a pensar en unas cosas que son contradictorias y que sí hay que resaltarlas. El alcalde es de los que aparece que escucha, hace comisiones generales, recibe, escucha a todos, a los comerciantes informales, a las cámaras de la producción, escucha y después se va por encima de la institucionalidad y tiene su posición y las decide. Muchas gracias, Luis. Leo, en ese sentido, ¿cuál crees tú, y ya muy brevemente como comentario de cierre, que nos aprieta un poco el tiempo, cuál crees tú que es el futuro de Quito con la nueva normalidad? ¿Crees que pueda mantenerse cohesionado el Consejo Metropolitano? ¿Cómo crees que se pueda gestionar la nueva normalidad? ¿Y cuáles serían las oportunidades para salir adelante de la crisis? Bueno, complicado responder en tan poco tiempo, pero a ver, yo creo que hay una cuestión que, un poco resumiendo y tomando en cuenta lo que tanto ha dicho Ana como lo que ha dicho Luis, a ver, por un lado creo que en este momento estamos en un momento bastante complejo dentro de lo político a nivel de consejo. Me imagino que deben estar hablando una y otra cosa con todo lo que ha sucedido de los actos de corrupción. Me parece que eso va a traer cola, o depende también por dónde se juegue políticamente, eso no pasará nada, pero hay una cuestión ahí. La otra es que me parece que
existe un reto que al final retomo lo que se ha dicho durante toda esta pandemia, lo que se ha dicho en octubre: solo el pueblo salva al pueblo. Y en eso quiero encadenar un poco con lo que estaba diciendo Ana. Me parece que es genial, y en estos momentos de crisis usualmente estas subjetividades, individualidades que se pueden construir dentro de lo colectivo y se pueden generar ciertos encadenamientos que puedan dar como una acción colectiva que ayude y que sostenga ese tejido social que está siendo destruido por parte de las instituciones, se dé, y esperemos que suceda. O sea, la verdad, eso es una cuestión deseable. Pero, sin embargo, a mí me parece que vamos a tener una arremetida bastante compleja de actores económicos y políticos sobre la ciudad. Es decir, se nos viene una arremetida que ya está dándose un poco paso en cuestión de a quién responden las agendas de las secretarías. Por ejemplo, hablemos del metro. El metro está concesionado, el metro está con alguien que está vinculado a los transportistas. Estamos hablando de que la Secretaría de Desarrollo Territorial está ya teniendo ciertos beneficios para los constructores, y ahí se va viendo qué es lo que se va generando para cada grupo con el cual se está articulando o con el cual se está interactuando. Para mí, básicamente, aquí va a haber una lógica en la cual la acción colectiva de los individuos, los diferentes procesos que se puedan generar a nivel local, van a terminar gestionando y sosteniendo mucho de la crisis, y por otra va a haber una gran acumulación o una ventaja, una captura de muchas de las consecuencias económicas de los cierres de los locales y de la debacle del asunto económico en la ciudad, que van a estar enmarcados en ciertas grandes empresas. Es decir, parece que va a haber una alta concentración o una expansión de mercado de algunas de las empresas que tienen la posibilidad a nivel de alimentos, a nivel de comercio, sobre todo en una ciudad como la de Quito, en la cual básicamente se tiene cerca de un 80% en actividades económicas que son de servicios profesionales y de comercio por mayor y menor. Es decir, nuestra estructura económica está dada para que muchos de los microempresarios que se tienen vayan cerrando sus puertas porque no han habido políticas de reactivación ni de sostenimiento, y estos mercados que quedan disponibles sean capturados por otras grandes empresas como para ir extendiéndose. Entonces, me parece que es una situación muy compleja, que yo tampoco veo que exista una salida desde políticas públicas locales. Parece que eso todavía está totalmente entero. No hay un sistema de transporte que esté tomado en cuenta, no existe una economía local que se esté reactivando. Es decir, desde la institucionalidad no ha habido nada más allá de una presencia en lo mediático de un alcalde que tomó ciertas decisiones acertadas en la pandemia. Y hasta ahí. Muchas gracias, Leonardo, Ana, Luis. Realmente este programa nos ha quedado bastante corto. Esperamos tenerles en una nueva oportunidad para poder seguir analizando la ciudad. Agradecemos a nuestros invitados e invitadas y esperamos tenerlos nuevamente en un próximo programa. Porque la política es cambio y conflicto. Esto fue Frente Radiosa. Hasta el próximo viernes. Agitamos la política. De eso se trata. El conflicto no es calma, sino democracia. Frente Radiosa. Todos los viernes a las 18 horas. Por la señal de Pichincha Universal.